La parte del amor, yo te hubiera dicho hace unos años que sí, que por supuesto que Platón tiene razón, pero ahora como lo entiendo es que más que el amor a otra persona, tiene que ver más con el amor a la vida. Pero hay gente que es fiel y la fidelidad se decide, porque estás a un sí o a un no de distancia. Tú eres quien dice que sí, tú eres quien dice que no. Pero cuando realmente me decidí que la literatura erótica era mi camino fue cuando escribí Tacones en el armario. Esta novela tenía que ser una novela erótica porque era mi venganza ante la infidelidad de mi marido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Gracias por estar aquí. Después de un tiempo de reflexión y de analizar las cosas para tener la mente más clara, vamos a volver con los episodios del podcast. En esta ocasión te traigo una conversación con Mónica Soto, una escritora de poesía erótica que ha escrito ya más de 17 libros. Ahora imagínate cuánto sabe una persona que ha escrito 17 libros. Hablamos del proceso de escribir, por supuesto, del origen de la poesía, hablamos del amor y también hablamos de algo muy interesante que es qué pasa cuando se pierde la pasión entre las parejas. ¿Te das cuenta que cuando estás con tu pareja y de repente después de 2 años ya no hay lo que se llama la química sexual? Pues ella nos explica el proceso fisiológico y mental que sucede en esta situación de la vida. Así que quédate hasta el final. Gracias por estar aquí y espero que lo disfrutes. Ok, Mónica, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por aceptar la invitación a estar en el podcast. Este es un podcast de filosofía y de arte. Es así como nosotros exploramos la vida, así que se podría decir. Y la poesía, para mí, es una belleza. Es algo, es un regalo que los dioses le dieron a la humanidad. A mí me gusta leer muchísima poesía de todo tipo, ¿no? Y veo que tú has escrito ya muchos libros. Entonces, Mónica, tú eres autora de Disculpa, discípula de Eros, perdón, ese es uno de tus libros, ¿verdad? Sí, Y Tacones en el armario, El beso de Istar, algunos de los que has escrito, ¿no? sí, tacones al vuelo, tacones en el armario, galletitas para un funeral, jamás pretendí ser inmaculada, ¿qué otro? Spring Break, varios, 17 son. Bueno, bienvenida, Mónica, autora Muchas de gracias. poesía erótica. Antes de que empecemos por con la plática, tengo algo que quiero compartir contigo. Tú me dices qué piensas. Sí. Dice, cada corazón canta una canción incompleta hasta que otro corazón susurra de vuelta. Aquellos que quieren cantar siempre encuentran una canción y al toque de un amante todos se convierten en poetas. Es un fragmento de una poesía de Platón, cuando habla del amor y de la poesía. Eh, Dime qué piensas de estas palabras y también al mismo tiempo me cuentas cuál fue tu primer contacto con la poesía. Mira, los seres humanos nos reconocemos en los ojos de los demás seres humanos, porque somos seres sociales. Entonces no podemos saber qué es lo que estamos experimentando hasta que no lo podemos de alguna forma rebotar en otro ser humano como nosotros. Entonces, por supuesto que sí, el amor, la empatía, la bondad, todo lo que desarrollamos en la vida, pues sucede mucho en función de los demás, ¿no? De nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros amigos, de la gente que tenemos ahora sí que alrededor. Uh-huh. La parte del amor, yo te hubiera dicho hace unos años que sí, que por supuesto que Platón tiene razón, pero ahora como lo entiendo es que más que el amor a otra persona, tiene que ver más con el amor a la vida, porque a final de cuentas, el amor a la vida te permite poder amar a otras personas. El asombro ante el mundo, ante la naturaleza, ante lo que podemos hacer los seres humanos, ante los animales, ante lo simple, eso es lo que de alguna forma nos enseña a amar mucho mejor que las demás personas, que son igual de imperfectas y se equivocan tanto como nosotros. Entonces,
después de los años y de la experiencia en la vida y de leer como, sobre todo de experimentar, he llegado a esa conclusión, que el amor a la vida es lo que nos enseña a amar a los demás. Y entonces es lo que nos motiva a escribir, porque a final de cuentas uno empieza a escribir generalmente porque tiene que solucionar algo que está descompuesto en el mundo, en su mundo. Entonces los poetas adolescentes normalmente escribimos en la adolescencia, más bien los poetas escribimos normalmente en la adolescencia, pues al corazón roto, a la situación del mundo, a nuestra situación personal en el contexto de la familia o en el contexto de la sociedad. Si tú te fijas, los poemas adolescentes son muy así, son muy dolidos del mundo, sí, porque es cuando abres los ojos, ves que hay guerras, ves que hay hambre, ves que hay violencia, ves que hay injusticia y te da mucho coraje y mucha tristeza que exista todo eso. Entonces empiezas a escribir para intentar cambiarlo, por lo menos en tu imaginación. Y entonces ya después cuando te enamoras empiezas a hablar del amor. Y porque también el mundo te bombardea de que el amor es como lo único que existe y lo más importante. El amor de pareja me refiero, ¿no? Uh-huh. Y en realidad, pues el primer acercamiento al mundo no se da en un amor de pareja, se da en un amor y una conexión con el mundo que nos rodea. Entonces, creo que ahora lo puedo ver así. Es diferente a como lo veía hace unos años, ¿no? Evidentemente la experiencia y la vida te van enseñando muchas cosas. Y los desengaños amorosos también, cuando dices, bueno, ¿y por qué una persona tiene que vivir pendiente de otra, no? Sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues mi primer acercamiento con la poesía fue justamente ese, ¿no? Un profundo desencanto con el mundo en la adolescencia. Mi mamá tuvo un accidente cuando yo tenía 12 años, tuvo un accidente fuerte y estuvo en cama varias semanas. No me acuerdo si fueron meses o fueron semanas, porque ya no me acuerdo porque tenía 12 años, 11, 12 años. Pero me acuerdo que lo primero que escribí pues fue eso, ¿no? Que mi mamá estaba mal y que yo no podía hacer nada por ella. Y después empezó en el 93, cuando yo era un poco más grande, en el 91 empezó la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? Más o menos como por esas fechas. Yo decía, es que pues, veías en la tele los bombardeos y decías, ¿cómo es posible que la gente sea capaz de bombardear a una ciudad, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre bombardear una ciudad? Como, ¿por qué? Entonces los primeros poemas fueron así, fueron de mucha insatisfacción social, ¿no? Yo veía a la gente, a mí me encantaba leer y tener como muchas conversaciones padres, y veía que todo el mundo echaba puro chisme y hablaban mal de los demás, entonces era así como o sea, no encontraba mi lugar en el mundo. Y entonces por eso empecé a escribir lo que sentía. Los poemas de amor llegaron ya después, ni siquiera cuando me enamoré la primera vez, sino cuando tuve a un novio que era poeta y empezamos a escribir juntos. Porque yo escribía, lo que yo escribía, o sea, no era de amor para nada. Hasta los 15 años fue de amor. ¡Wow! Oye, y en cuanto al arte de las palabras, o sea, la habilidad que tienes de componer la prosa, de hacer la rítmica, ¿la tenías naturalmente? Obviamente se desarrolla en el camino, ¿no? Pero tú sentías que ya poseías esa habilidad, ese don adentro de ti. La verdad es que nunca me lo cuestioné. A mí me encantaba, me fascinaba leer, me fascinaban los libros y por eso, y me gustaba compartir lo que escribía. Entonces, nunca me cuestioné. Naturalmente dentro de ti, por ejemplo. Sí, nunca me cuestioné si era buena o mala o si sirvió o no. Obviamente hubo gente en ese entonces que me decía, pues es que tu texto está muy bien hecho, está muy bien escrito. O sea, siempre tuve, por ejemplo, siempre he tenido, digo tuve porque tenía 6 años. Yo a los 6 años era la campeona de ortografía de mi escuela, por ejemplo. Nací como con mucha facilidad para la ortografía. Todo el mundo me dice, y hasta yo lo dudaba de repente, ¿no? Pero tengo una hija de 13 años que también nació como casi sabiendo escribir bien las palabras, como una cosa muy extraña. O sea que tú tienes el don, o sea, el don, ese regalo del cielo lo tienes tú dentro de ti. No sé si es un don, un regalo del cielo, digo que nunca me lo cuestioné, pero sí sé que me gustaba mucho leer y me gustaba mucho escribir. Y sé que una persona que lee mucho, pues es una persona que generalmente va a escribir mejor, ¿no?
porque tienes, o sea, cuando tú lees, inconscientemente las palabras pues van entrando a tu cerebro, ¿no? Un escritor que no lee mucho, una persona que no lee mucho o sea, uno se da cuenta que no es muy lector, porque le cuesta trabajo estructurar las historias. Pues obviamente la mejor forma de aprender ortografía, en lugar de sentarse a talacharte todos los reglas de ortografía y de redacción, pues es leer y leer con conciencia de lo que estás leyendo. Entonces yo no, digo que no sé si es un don o no, nunca me cuestioné si tenía un don. No me gusta, y también quizás no me gusta verlo como si fuera un don o algo así, porque a lo mejor le quitaría pues la magia de lo que ha sido ir descubriendo poco a poco los libros en mi vida. Y entonces no sé si me gusta pensar que es un don. De hecho, los primeros poemas que leí eran de Benedetti, eran los de Benedetti, los de Sabines, los de los poetas latinoamericanos, sobre todo los de ellos dos. Había en mi casa un libro donde el compilador, pues de repente como que cuando no le gustaba algo, le cambiaba algo los poemas, ¿no? Ya luego los leí grande, las versiones originales, y dije, este señor le cambió todo, ¿no? Ah, eso pasa, Y eso pasa. había fragmentos de libros, digo, sí, de libros, estaba el capítulo 7 de Rayuela, o sea, había muchos textos que esta persona compiló y eran medio amorosos y así, y algunos me gustaban más que otros. Entonces, a raíz de eso, empecé a buscar, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo qué poema es, creo que es el poema 13, El jardinero, no me acuerdo. Pero bueno, estaba ahí, por ejemplo, una oración de Tagore, que a mí me encanta mucho, Rabindranath Tagore. Estaba ahí una oración de Tagore que ya después, cuando leía en la versión original, pues era un poco diferente a lo que había ahí, pero a mí me gustaba mucho. Y estaba, pues, el Toco tu boca, el capítulo 7 de Cortázar, estaba Táctica y Estrategia, o sea, todos estos, ¿no? Que son muy famosos. Y entonces a mí me gustaba leerlos y me gustaba escribir cosas que se parecieran a eso. No creo tener, no creo tener como el don de la poesía, si hablamos de dones, prefiero el don de la narrativa. A mí me gusta mucho más contar historias. El storytelling es un don también, ¿no? O sea, la habilidad de contar historias es un regalo también. No lo había Es que pensado de esa forma. yo creo que finalmente todo lo que uno quiera hacer, o sea, no hay que haber nacido con un don para poder aprender a hacer algo y ser bueno en la vida. Yo creo que es importante pensar que si uno trabaja y se esfuerza y lee pues, de alguna forma se capacita de alguna manera para aprender, puedes aprender a hacer cualquier cosa muy bien hecha. O sea, los mejores cantantes no necesariamente son los que nacieron con una voz privilegiada, ni los mejores pianistas, ni los mejores. Ahora sí que los mejores artistas no son los que necesariamente nacieron con un don. Claro que tenemos algunas predilecciones y claro que tenemos algunas cosas que se nos facilitan más, pero depende tanto del contexto en el que nacemos y del lugar donde estamos que cuesta mucho trabajo realmente pensar si es un don o no lo es, ¿no? Porque, y además siento que sentirlo como un regalo del cielo, del nacimiento, pues de alguna forma borra mucho todo lo que uno hace para lograr ser bueno en lo que hace. Y creo que es importante decir eso. A veces la gente tiene la impresión de que cuando uno logra algo en la vida, alguien te agarró y te puso ahí, como si tú no hubieras transitado por el camino para llegar ahí. Y entonces por eso me gusta siempre hablar de eso, ¿no? El otro día me decía un amigo, ¿no? Que qué padres habían alineado los astros para que yo consiguiera X o Y cosas que he conseguido, ¿no? Y la verdad es que casi le miento a la madre porque dije, ¿cuáles astros alineados, no? O sea, en las fotos no se ve el dolor de espalda, no se ve el cansancio, no se ve pues ahora sí que las todo desveladas, el ¿no? trabajo que hay detrás que hay, o sea, que es de alguna forma lo que llevó a que la consecuencia esta sucediera. O sea, en realidad los, los regalos del cielo no sirven para nada si uno no los No lo trabaja, trabaja. ¿no? Bueno, déjame felicitarte porque he visto que Gracias. tienes ya tus publicaciones, tienes mucha presencia en las redes sociales y he leído algunos de tus escritos. A mí me parecen extraordinarios.
Muchas gracias. A lo que decías en cuanto a los regalos, me recordó a la parábola de Jesús cuando estaba explicándole a sus discípulos, se llama la parábola de los talentos, ¿no? Que a uno le dio 10, a otro le dio 5 y a uno le dio 2, a otro le dio 1. Entonces, el que le dio 10 se fue y regresó al que le dio 5, perdón, regresó con 10, o sea que duplicó. Quiere decir exactamente lo que tú decías, que aparte de algo que se le facilitaba hacer, hizo otras más a través del trabajo. Entonces, ¿sabes qué? Voy a hacer más. Regresó con 10 y al que le dio 2 regresó con 4, pero al que le dio 1 fue y lo enterró porque tenía miedo de perderlo. Entonces no se puso a trabajar, no hizo nada y no pudo desarrollarse a sí mismo. Entonces su patrón, por así decirlo, lo rechazó y le dijo, pues no. O sea, a mí se me hace más es como una analogía a las oportunidades que un ser humano tiene de luchar y de perfeccionar un arte. Sí, la vida requiere mucho compromiso. Si uno quiere hacer algo, tienes que comprometerte con el proyecto de vida. Y curiosamente, lo primero que hace la gente es vivir sin un proyecto de vida. Y es importante. ¿Cuántas veces a uno oído decir a alguien que dice, es que ya grande, ¿no? A los 40, 50, 60 años, es que yo quería hacer esto, pero pues no lo pude hacer, ¿no? La vida no me dio la oportunidad. Pero muchas veces la vida no es de, o sea, no, obviamente hay que aprovechar las que se te presentan, pero a veces no se te presentan y tú tienes que salir a buscarlas. Y si no las sales a buscar, y aparte vas a salir a buscarlas y te vas a encontrar con mil problemas y mil obstáculos y mil pretextos y mil personas que se van a oponer entonces uno no puede darse el lujo de decir, bueno, sí, no va a funcionar, adiós. O sea, tienes que comprometerte. La vida y lograr algo en la vida requiere un alto nivel de compromiso y también un alto nivel de soledad, porque cuando uno es así, pues generalmente la gente que no ha conseguido lo que quiere, pues es la primera en intentar destrozarte, ¿no? Porque como ellos no pudieron, pues tú tampoco puedes. Entonces uno tiene que ir desarrollando una tolerancia a la frustración y unos asuntos así que realmente te hagan a prueba de balas y a prueba de pruebas. Sí. Porque sí, Es que así es. ningún talento explota si uno no lo trabaja, absolutamente ninguno. Porque además, nuestro cerebro ocupa más neuronas en lo que hacemos habitualmente que en otras actividades. Entonces, si tú naciste con facilidad para dibujar y dibujas mucho, tu cerebro va a utilizar más neuronas en dibujar y en aprender a dibujar y en perfeccionar el dibujo o escribir o tocar un instrumento o cualquier cosa que hagas. Pero si tú ya no ocupas eso, si ya no dibujas en años, sigues dibujando bien seguramente porque pues es algo que siempre hiciste y el cuerpo tiene mucha memoria, pero tus neuronas se van a hacer otras cosas o se hacen dispersas. Entonces, por eso la gente que deja de practicar algo, pues pierde esa habilidad, porque Es no como, la por pierde ejemplo, del todo, pero sí o sea, pierde un poco, porque el cerebro invierte más neuronas en lo que haces habitualmente. Entonces, si tú haces pues algo que no es nada productivo, que no te ayuda en nada, digo, no quiero poner como ningún ejemplo, porque también que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Pero si tú exacto. en lugar de explotar el talento o de esforzarte en algo que quieres o en enfocarte, pues ahora sí que no te esfuerzas en absolutamente nada, pues tu cerebro deja de invertir esa energía porque nuestro cuerpo funciona así. Lo que no se usa se descarta. Se descarta. No, Sí, es no que, se descarta del todo, pero deja de ponerle atención. ajá. Por ejemplo, cuando aprendes una habilidad o cuando aprendes algo, leí que las neuronas crean una conexión entre ellas. Uh-huh. Entonces, entre más practicas eso, la conexión es más fuerte. Lo dejas de practicar, entonces se van separando otra vez. Y lo Uh-huh. maravilloso de esto es que creo que hay millones de neuronas que están sin utilizar. Entonces, en cuanto a aprendizaje, el cerebro es ilimitado. O sea, el poder del cerebro para aprender es ilimitado, ¿no? Claro, tenemos un cerebro increíble.
capaz de hacer, que ni siquiera conocemos bien a estas alturas, ¿no? Todavía no sabemos bien todo lo que podemos hacer. Increíble. Tengo una curiosidad acerca de ti. ¿Cómo ves a la divinidad? A la divinidad, Ujú. O sea, ¿tienes alguna noción qué es para ti? soy una persona un poco escéptica de las divinidades. Creo que debe existir alguien que creó un mundo tan maravilloso. No creo que un mundo así sea casual, Ujú, ujú, ujú. pero no, pero estoy segura que cuando uno muere ya no hay nada, o sea, o sea, te mueres y adiós, o sea, lo que existe sigue existiendo solamente aquí. O sea, como puedes ver, no soy una persona nada religiosa, Ajá, sí, sí. nada religiosa. Creo que sí debe existir como un creador, pero hasta ahí. No creo Ok. que esté pendiente de los problemas de la gente. Y pues es una cosa como muy lógica, ¿no? No, y aparte no me gustan las religiones, ni una sola. Entonces, nací y crecí en un hogar católico. Mi familia es bastante religiosa, tengo una hermana muy religiosa, mi Como mamá casi y más o todos, ¿no? menos también, o sea, sí, es una familia muy religiosa y conservadora, pero yo no. El tiempo me ha llevado a tampoco cuestionarme mucho. No puedo decir que no creo en Dios, no podría ser atea, porque aparte, ¿qué tal que sí? Y yo haciendo la estupidez de no creer. Sí, porque Y porque prefiero creer, me gusta. Te digo, cuando veo lo perfecto que es el mundo, me encantan las plantas y me encantan los animales, o sea, soy como muy amante de la naturaleza y me encanta ir a las montañas, ir al mar, soy como muy, me encanta la naturaleza, entonces, pues cada vez que veo cómo todo es tan perfecto, digo, claro, los únicos que llegamos y nos entrometemos y arruinamos todo somos nosotros, porque la sí, naturaleza es como muy cool, digo, tiene sus cosas, ¿no? Pero pues digo, a los perros les da cáncer desde que los alimentamos nosotros, ¿no? Porque, entonces, entonces, no, o sea, no creo que eso sea casual, pero de ahí a que haya una divinidad al pendiente de cada uno de nosotros, me parece que no me suena nada lógico. Y me bueno, parece sí, que muchas religiones utilizan el miedo, ese miedo que le van metiendo a la gente para controlarla sí, sí, y para que pues no sean libres de hacer y decidir, ¿no? sí, ese es parte del factor humano en la existencia, me imagino. Te preguntaba lo de Dios, de esto, porque como escritora, como poeta o narradora, más que nada, siempre, bueno, de los libros que he leído y de la noción que he tenido acerca de dónde viene la inspiración y las otras personas que he tenido en el podcast, como que tengo una noción, una sensación de que cuando uno está escribiendo, llega un momento en el que te puedes conectar a la fuente infinita del conocimiento, a la sabiduría almacenada en otra dimensión. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo ves en tu proceso creativo de escritura? ¿Sientes eso? ¿O cómo ves eso? No existe una fuente, una fuente de luz, conocimiento. Existe un trance, el trance del artista. Es cuando empiezas a escribir o a tocar y de repente te abstraes del mundo y solamente existes tú con lo que tiene, con la pluma o con el lienzo o con el instrumento musical. Eso por supuesto que existe. También es una función cerebral. nuestro, nuestro cerebro, cuando nos concentramos, nuestro cerebro ocupa mucho más neuronas y nuestra atención se enfoca en eso. Yo lo veo mucho más como ese foco, como esa capacidad de concentración absoluta que tenemos los seres humanos, porque definitivamente la tenemos. Y cuando has escrito algo que te tiene totalmente obsesionado, porque cuando estás creando algo, es una obsesión total y absoluta. Solamente puedes pensar en eso, hablar de eso, todo el tiempo todo lo que ves te hace una referencia a eso. Y entonces
te pasa eso, que de repente, pum, te entras como en un trance y te abstraes. A veces ni siquiera te acuerdas de qué escribiste ni nada. Pero eso no se da. Y no se da de una manera, ahora sí que ni fidedigna, ni ¿cómo lo diré? Bajo una regla. Lo que pasa es que nosotros creamos con nuestro marco de referencia personal. Todo lo que has visto, escuchado, olido, tocado, atestiguado, todo eso es tu marco de referencia personal. El lugar donde naciste, el país donde naciste, la familia en la que naciste, te digo, lo que has visto, las conferencias a las que has ido, las películas que has visto, la música que has escuchado, todo eso arma tu marco de referencia personal. Eso es lo que nutre tu cerebro y tu ser para existir y para crear. Y entonces, un creador crea desde ahí, no puedes crear de la nada, no puedes robarle pues ahora sí que un soplo de viento a otra idea. O sea, tú creas desde lo que desde lo que has consumido, desde la experiencia. Y si tú quieres crear algo diferente a tu experiencia, entonces tienes que estudiar aquello que no conoces, porque nada de lo que no conozcas va a llegar por sí mismo, nada va a llegar por sí solo. Todo es, como te decía al principio, es talacha y es trabajo. Y creo que es importante decirlo, porque muchas veces se piensa que existe eso, ¿no? Que hay algo por ahí flotando y que es, Picasso decía, ¿no? Que la inspiración existe, pero hay que pescarla trabajando. O sea, Ajá. y si una persona se quiere dedicar profesionalmente a algo del arte, pues imagínate si me voy a esperar a que llegue la inspiración. Sí, sí, Pues esto me recuerda una me frase. muero de hambre, ¿no? Sí, me recuerda una frase de un compositor. La verdad, su nombre es muy difícil de pronunciar, pero él dice que la inspiración no es una invitada que visita voluntariamente al perezoso. Exactamente, o sea, no es inspiración. Y para que las ideas surjan, uno tiene que pensarlas. O sea, uno tiene que trabajarlas. O sea, para crear una novela de cierto tema, hay que investigar. Entonces, yo tengo novelas, por ejemplo, esta El beso de Ishtar, la nueva. Esta Ajá. novela la tuve en mi cabeza 3 años. Yo sabía que quería escribir esta novela hace 3 años. Es una novela de una psicópata adicta al sexo. Entonces, Ajá. yo leí 20 libros entre literarios y teóricos de psicópatas para poder escribir esta novela. Ya cuando me senté a escribirla, la escribí muy rápido, pero la tuve en la cabeza de una manera obsesiva durante 3 años. Entonces, no hay nada, no es inspiración. El momento en el que me senté a escribirla, ya, o sea, sucedió porque mi cerebro estuvo ahí durante mucho tiempo. Entonces, todo fluyó y todo salió por eso. No todas las historias son así, algunas te tardas más tiempo y tienes que irlas trabajando poco a poco. Hay alguna, pero si tú, o sea, si no hubiera tenido si no hubiera leído 3 años ese tipo de libros y todo, pues no hubiera podido hacer este personaje. Y Esa esa es es la, la... perdón que Uh-huh. te interrumpa, esa es la que empieza cuando una niña mató a su mamá. Ajá, es esa. Ah, Entonces, no es, o sea, si tú no te preparas, si tú no preparas tu historia, si no la estudias, si no la, si no la piensas, si no la tienes en la cabeza, no puedes escribir una historia que atrape a la gente. O ujú. sea, uno escribe, te digo, con las cosas que va viendo y de repente ves algo que te detona una idea y a lo mejor la idea final termina siendo radicalmente distinta u opuesta a la que pensaste originalmente, pero de algún lugar llegó esa idea y Ajá. no llegó de estar sentado esperando a que llegue. O sea, Sí, sí, sí. si necesitamos tiempos de contemplación, quienes creamos necesitamos tiempos de paz mental, necesitamos tiempos o sea, de estar sentados viendo el horizonte. O sea, de repente uno se queda así, o sea, viendo al cielo, pero no porque estés papando moscas, es porque Sí. está la idea ahí y necesitas, pues ahora sí que toda tu atención y concentrarte en esa idea. Pero, pero sí, yo creo que pensar
que hay una fuente, digo, son puntos de vista, ¿no? Pero para mí pensar que hay una fuente donde están las ideas y uno está ahí en el momento preciso para pescarla, pues me parece hasta una actitud un poco mediocre, ¿no? Porque pues entonces, o sea, a final de cuentas, pues ¿para qué me esfuerzo entonces, no? Si va a llegar la idea, pues qué chingón, mejor ya no me esfuerzo nada, mejor ya no leo Sí, como loca enajenada, no estudio, no me capacito para el siguiente libro, pues mejor. Y pues la investigación del libro es muy importante, ¿no? Saber, o sea, saber con certeza no lo que vas a escribir, porque las historias adquieren como su propia vida, obviamente, porque pues mientras las escribes están vivas todavía, pero sí, o sea, necesitas tener una noción. Cuando no se tiene una noción, se nota mucho. Se sí, nota mucho cuando una historia no tiene ni pies ni cabeza, porque no se tuvo una noción, no se pensó, no se reflexionó. Y la literatura tiene que reflexionarse, tiene que pensarse, sí se puede escribir de manera muy libre y dejando que las ideas fluyan, pero ya cuando la vas a compartir con la gente, pues tienes que compartirle algo pues que valga la pena leer, que valga la pena el tiempo que va a invertir en eso, ¿no? sí, tiene muchísima razón y tiene sentido lo que dices. Volvemos al mismo punto de que a todo hay que darle trabajo, ¿no? O sea, todo requiere trabajo. Totalmente. Vamos a hablar un poquito acerca de tu inspiración. Para eso quiero leer un poemita, un pedazo que escribiste acá. Dice, escribí mis labios en la vertical de tu espalda y tus poros renacieron en las yemas de mis dedos. Eres estación y ruta, asombro del camino, orgasmo de la madrugada, línea última en las páginas de mi itinerario. Ese es uno de tus poemas que tienes escrito en una de tus posts de Instagram. Eh, me parece, o sea, me parece perfectamente trabajado, ¿no? La estética de las palabras y todo. Eh, pero la inspiración, ¿cómo es que tú porque se tiene que sentir primero, ¿no? ¿De dónde, cómo es que te inspiras para escribir este tipo de poesía? Tu proceso creativo, así. En ese específico fue la cosa más mundana del mundo. Le di un beso a mi novio en la espalda y se le eriza, y se le, ¿cómo se llama? Se le hizo piel de gallina, se le erizaron los poros de todo el cuerpo. Y Ah, entonces, pues, escribí mis labios en la vertical de tu espalda, le di un beso aquí en la espalda y sus poros renacieron en las yemas de mis dedos, o sea, lo estaba ah, yo tocando y lo besé y él se erizó así todos sus poros y entonces pues así fue como surgió, ¿no? En realidad es trabajo, o sea, en ese momento se me ocurrió la idea y dije, quiero escribir un poema, un texto a esto que acaba de pasar. Y mm, después ya cuando me senté, pues lo escribí, ¿no? Lo trabajé así, porque para escribir un texto, sea poema o sea lo que sea, pues tienes que pensar cómo lo vas a decir. En realidad lo valioso que tenemos los escritores es la forma en que decimos las cosas, porque sí, decimos las mismas cosas, pero pues cada quien lo dice a su manera o como le gusta. ah, Entonces, o sea, todos los textos surgen así. Tengo él es mi hombre de olas e historias, pues un hombre con el que había ido a la playa y que me contaba su vida, ¿no? Y que tenía siempre la piel muy caliente. Y entonces, pues era un hombre de fuego porque siempre tenía la piel muy caliente. O sea, es como explicar la magia, ¿no? Un poco. ajá, Por eso luego uno no le gusta, o sea, no le gusta explicar cómo es que pudiste meter el anillo en la manzana, ¿no? Cómo pudiste saber cuál carta de la baraja era la que tenía la otra persona en la mano, ¿no? Entonces, es algo así, o sea, lo que haces es utilizar, como te digo, tu marco de referencia para escribir lo que quiere decir, porque si yo digo, te di un beso en la espalda y se te puso la piel de gallina, pues no tiene nada de chiste, ¿no? Eso es algo que podría decir cualquier persona. Y en cambio, pues lo describes de una manera que tenga encanto. ajá, ajá, Y entonces,
Y pues esta persona a mí me parecía, digo, ya no ando con él, pero me parecía que era alguien que me hubiera gustado quedarme toda la vida, ¿no? En ese momento, ya después ya no, pero en ese momento, entonces por eso era la línea última en las Pues, páginas de mi itinerario, ¿no? o sea, Entonces, pues, lo pusiste ahora sí que así surge, ¿no? pero, o sea, eso quiere decir que en todos tus escritos están basados en tu experiencia. Los poemas sí, mis poemas todos tienen una referencia en la vida real, todos. Wow. Mis libros de cuentos y mis novelas no. Tienen algunos, digo, obviamente todo creador tiene algo de él y de su experiencia en lo que hace, porque creamos, te digo, desde nuestro marco de referencia. O sea, están tus filias, tus fobias, o sea, todo eso, ¿no? Lo que más gozas, lo que menos gozas, o sea, todo eso está ahí, hasta tus prejuicios, ¿no? O tus prejuicios al contrario, porque, o sea, todo sirve para crear, pero no hay un solo creador que escriba algo que no tenga nada que ver con algo que haya vivido, ¿no? Sí, sí, Lo que haces es, o sea, puedes tomar una historia que nunca te ha pasado a ti, que nunca has conocido de cerca, pero la forma en que construyes la narrativa o el texto, pues tiene que ver con lo que tú eres, ¿no? Las ideas de tus personajes, todo eso, pues todo tiene que ver con tus intereses. Es más, lo que eliges escribir, pues tiene que ver con tus intereses siempre. sí, No sí, es lo que puede, más. Exacto, es lo que te iba a preguntar ahorita. Es lo que te iba a preguntar ahorita. Eh, Poesía erótica, el género de poesía erótica. ¿Cómo es que te decidiste? Bueno, ya me estás diciendo, ¿no? Que es por tus intereses, pero ¿cómo es que en el momento de tu carrera, cómo fue que pasó que dijiste, ¿sabes qué? Voy a dedicarme a escribir poesía erótica. pues fue totalmente accidental. Me gustaba escribirle, siempre le escribí muchos poemas a mis novios y así. Tuve muchos novios de joven, afortunadamente. Entonces De joven, les escribía muchos poemas. A mi marido también le escribí muchos poemas. Y pues ya, como te digo que vengo de una familia medio tradicional, pues no podía como escribir mis calenturas porque pues era yo una muchacha soltera que tenía que ser valiosa para que alguien me escogiera para toda la vida, entonces pues no podía escribir ahí como lo que me llamaba la atención, pero pues ya que me casé como que pude soltar un poquito esa parte. Pero cuando realmente me decidí que la literatura erótica era mi camino fue cuando escribí Tacones en el armario. Esta novela tenía que ser una novela erótica porque era mi venganza ante la infidelidad de mi marido. Entonces tenía que ser erótica porque pues si no, no en la podía vida real. ser. Sí, en la vida real me pusieron el cuerno y entonces yo me quería vengar. Y me vengué haciendo lo que sé hacer, que es escribir. Entonces escribí esta novela que tenía que tener sexo porque si no la venganza pues no iba a ser una buena venganza. Y entonces, cuando le empecé a presentar, yo no sabía que había escrito una novela erótica, yo no tenía, no es un género que leyera con particular interés, yo leía de todo. Y en muchos, porque todos los grandes libros tienen erotismo, todos, o sea, pues, el sexo es parte de nuestra vida, obviamente los Sí, libros sí, sí. tienen erotismo, ¿no? Mucho más de Entonces, lo que nos imaginamos. sí, pero mucho más. De los libros más eróticos que yo he leído en mi vida, ninguno es literatura erótica, ¿no? Entonces, o sea, eso pasa. Y entonces yo escribí este libro porque tenía que tener sexo porque me habían engañado. Y cuando lo empecé a presentar me di cuenta que hacía falta hablar de sexo, o sea, que hacía falta escribir de sexo. La literatura de sexo, o sea, erótica que hablaba de sexo era típicamente toda la historia fue muy violenta en contra de las mujeres, totalmente enfocada en el placer masculino. Incluso la escrita por mujeres estaba enfocada en el placer masculino. Siempre había que hacerlos gozar y nosotras éramos como personajes secundarios, incidentales y no las protagonistas. Incluso las que ¿En tenían, serio? te digo, personajes femeninos como protagonistas o mujeres escritoras. Y entonces, pues me di cuenta que hacía falta hablar de sexo de una manera abierta, divertida, ligera, y pues curiosamente mi manera de hablar es esa. Entonces, por eso me encontré mi vocación en la literatura erótica, porque pues, y aparte no había nadie que le escribiera como yo.
Y entonces fue un descubrimiento, o sea, me encontró a mí, no le encontré yo a ella. Y ya después, la verdad es que me gustó, y me gustó mucho lo que provocaba en la gente, en los lectores y en las lectoras, me gustó la cantidad de gente que se me acercó a decirme, oye, qué padre poder hablar así de estas cosas, fue muchísima. Y por eso me gusta tanto. Y ya después, cuando obviamente, pues tuve que empezar a estudiar más acerca del tema, ¿no? Porque pues lo que yo tenía era o sea, era intuitivo y era de mi experiencia, no tenía mayor idea. Entonces ya tuve que empezar a investigar más del tema. Y más cuando me convertí como en medio asesora también, o sea, como una cosa medio extraña, porque la gente me contaba sus historias y me pedían, me pedían mi opinión y me pedían consejos. Yo tenía que saber qué aconsejarles. Y en ese investigar para poder aconsejarles aprendí muchísimo más. Entonces me ha dado mucho más herramientas y material para escribir. Mi marco de referencia al respecto se amplió exponencialmente. Por eso tengo que no creo en que haya algo ahí, o sea, porque todo ha sido trabajo y talacha y aprendizaje, ¿no? Muchos libros leídos, cursos, conferencias, videos, películas. Bueno, ha sido una cantidad impresionante para poder seguir escribiendo y escribir historias diferentes, de temas distintos. Y algo que me gusta siempre decir en este tema, se nota cuando se escribe sobre un tema desde el prejuicio y no desde el conocimiento, porque terminan siendo las historias eróticas en el cine, en el teatro, en los libros terminan teniendo una dosis de moralismo que a mí me molesta mucho, son muy moralistas. La gente termina enojada, triste, pues como en las películas de Hollywood, ¿no? Siempre la de cascos ligeros es a la que matan primero en las películas de terror, ¿no? Entonces, como que es un tema que todavía causa esas cosas. Entonces, yo quise escribir, pues, historias que no fueran así, que estuvieran más cercanas a la realidad, porque la realidad es que las mujeres sentimos el mismo deseo que los hombres, no igual, y no todo el mundo siente el deseo igual, pero finalmente pues también somos seres sexuales, ¿no? Y había mucho prejuicio, hay mucho prejuicio todavía al respecto al erotismo de las mujeres. Entonces mis libros desmontan muchos de esos mitos. Ah, ¿crees que en alguna sociedad, en la historia de los tiempos, ha habido una época en la que no hay muchos prejuicios en cuanto al placer femenino, en cuanto a la liberación, en cuanto a una mujer estar cómoda, sin ser juzgada, expresándose tal y como es? ¿Crees que ha habido una civilización así? Sí, sí ha habido épocas en donde el sexo es bastante natural y normal. O sea, no, este asunto de controlar, digo, Platón decía que y Aristóteles, todos ellos, ¿no? Las mujeres éramos seres inferiores, incluso menos valiosas que los animales que les daban de comer, ¿no? No Me sé si lo acuerdo, decían con sarcasmo porque los hacían sufrir, o no sé si lo decían porque realmente lo querían decir. de hecho, se supone que Platón era homosexual, ni siquiera le gustaban las mujeres, ¿no? Sí, eso también, sí, eso sí. Sócrates era muy mujeriego. Los dos sobre la naturaleza de Aristóteles, digo, en alguna de mis miles de investigaciones me leí los otros sobre la naturaleza de Aristóteles que me llamó mucho la atención cómo describía según su aprendizaje el mundo, ¿no? Entonces, como describe a las mujeres y como describe la menstruación, o sea, es realmente muy desagradable para leer en este contexto, ¿no? Yo entiendo que antes de que supiéramos o sea, a las mujeres nos sale sangre del cuerpo, ¿no? Entonces, pues eso debe haber asustado a más de una persona en toda la historia, ¿no? Porque, o sea, si uno se sitúa en la mente de alguien que no sabe cómo funciona, pues, o sea, sí es como algo muy extraño, porque aparte, pues podemos seguir haciendo las cosas o sea, no nos morimos, ¿no? Entonces eso pues genera, pues me imagino que en un contexto de poco conocimiento, pues debe ser incluso hasta escandaloso, ¿no? Imagínate que una niña vaya corriendo y de repente empieza a salirle sangre entre las piernas y no se lastimó ni se cortó ni nada, pues es raro. Ya ahorita sabemos por qué, pero antes no sabía, ¿no? Y Sí, entonces, imagínate en estos tiempos. no, y también Platón dice, ¿no? Que
que cuando el semen del hombre es más ligero en una relación sexual, entonces el producto es niña, y cuando es más denso, entonces es niño, y ese tipo de cosas, ¿no? En la Edad Media atribuían a las mujeres, como a la menstruación de las mujeres, propiedades diabólicas. Entonces las mujeres en la menstruación tienen que estar encerradas. Y también aquí los aztecas era igual, ¿no? Eran culpables de que, o sea, éramos las culpables de todo, ¿no? Si el campo, si llegaba una helada y el campo, y se moría lo que estaba sembrado, pues las mujeres teníamos, siempre tuvimos la culpa de todo, ¿no? Ah, Y luego la tradición judeocristiana, ¿no? Pues Eva es la culpable, o sea, las mujeres somos las culpables de todo siempre, ¿no? Y entonces, pues evidentemente, pues existe ese prejuicio. Y después, cuando nace el amor romántico en el siglo XIX, que es cuando de alguna forma se consolida el asunto de la propiedad privada, pues entonces las mujeres pasamos a ser propiedad mucho más de los hombres. Todavía en Roma, pues era un asunto mucho más libidinoso y libertino, ¿no? Pero pues después ajá. cuando nació el amor romántico, te digo, en el siglo XIX, pues la cosa se puso más complicada para las mujeres y nos volvimos posesiones de los hombres, porque tenían que asegurar que los niños que estaban criando, pues sí eran los suyos. Nadie Wow. quiere criar un hijo que no es suyo, ¿no? Entonces, o sea, si vemos cómo se arrastra, pues claro que está de la patada, ¿no? Y una como mujer piensa en qué momento, o sea, yo no puedo todavía entender en qué momento de la historia alguien pensó que no éramos lo mismo, ¿no? Que no éramos seres humanos también, que no teníamos los mismos derechos, o sea, ni siquiera cabe en la cabeza por qué, pero pues simplemente sucedió. Y entonces, pero a mí me gusta pensar no en aquello que ya pasó, digo, me gusta entenderlo y siempre que lo explico la gente reacciona como acabas de reaccionar tú, así como de, pues sí, sí es cierto, ¿no? Digo, pues sí, así era, ¿no? Pero, o sea, pero pues ahorita me gusta mucho hacer este tipo de personajes porque definitivamente hay muchas mujeres ya con estas características y me gusta escribirles a ellas, porque me parece muy injusto o sea, seguirnos tratando como antes, solamente porque antes era así. Entonces, no, por eso me gusta hablar mucho de estos temas y por eso mis personajes son así. Sí, mira, ok, tomando en cuenta todo lo que has dicho, vimos un poquito de la historia, del concepto histórico del rol de hombre-mujer. Me parece que siempre hemos tenido dificultad en entendernos a nosotros, ¿no? Hay una observación que me gustaría hacer, no sé, para ver qué piensas tú. En la cultura vikinga, ellos, una de sus reglas es que la mujer es libre. ¿La mujer ¿Cómo qué? libre es libre? ¿Cómo nos mantenemos en paz y vivir bien? Uno de los consejos que estaba en el Havamal, el poema de Odín, ¿no? Es que nuestras mujeres son libres. Es que las mujeres somos libres. O sea, lo absurdo es que no lo seamos. Es que se piense que y lo absurdo es que se piense que nos tienen que dar esa libertad. Esa libertad ya la tenemos. No necesitamos Oh, que ningún señor venga a decirnos, yo te doy tu libertad. O sea, no. La libertad ya la tenemos, el poder ya lo tenemos. Simplemente, y por eso, digo, evidentemente se piensa que no las tienen que dar y por eso les molesta tanto que la tomemos sin permiso, ¿no? Porque a final de cuentas tendríamos que pedir permiso, pero no tiene nadie que darte la libertad, esa ya la tienes, naces con ella. Que el mundo llegue y te la quiera quitar es otra cosa. Pero bueno, o sea, definitivamente, ¿no? Y yo sí creo que las reglas deberían ser y los derechos deberían ser iguales para los dos, ¿no? Los derechos, las obligaciones y las reglas deberían ser las mismas para todos. No tendrían por qué ser diferentes. Y pero también hay que decir que cada quien hace los acuerdos que crea convenientes, ¿no? eso es lo que yo, es lo que yo. O sea, hay que hacer acuerdos. Para ponernos de acuerdo hay que hacer acuerdos. Pero hay que hacer acuerdos desde un lugar real, o sea, sin querer quedar bien para atrapar, porque muchas veces pasa eso, los acuerdos están hechos desde la hipocresía y desde lo que quieres escuchar, nos damos por nuestro lado mutuamente y eso genera muchos problemas, ¿no? Hay que En- hacer acuerdos desde la realidad, porque si no, no funciona. Ese entendimiento que tú tienes ahorita también te llegó con la experiencia, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Yo quería un marido que me cuidara y que me protegiera. En realidad nunca lo quise, pero es lo que tenía que, es lo que tenía que buscar y fue lo que busqué, ¿no?
Ya después, cuando me estorbaba que me estuviera protegiendo, fue así como de, y esto, o sea, ¿y esto por qué? O sea, ¿por qué tengo que pedirle permiso y por qué tengo que dejar de hacer cosas que me gustan? Porque, y pues, y también le pasó a él conmigo, ¿no? Recién casados, pues él quería hacer cosas que yo pensaba que no debía hacer porque ya estaba casado conmigo. O sea, no nada más nos pasa a las mujeres, nos pasa a todos. El matrimonio es un asunto así. Llegas con todos los prejuicios del mundo y ya estando ahí que empiezan los trancazos es que dices, o sea, esto que me dijeron tampoco era tan así, esto tampoco era tan así, y vas aprendiendo. Por eso Ajá. muchas veces el mejor matrimonio es el segundo, porque con al primero le das en toda la torre, va aprendiendo. Si no aguantas, pues ya no aguantaste, ¿no? Entonces sí, es un asunto así, de acuerdos reales. Pero pues Sí, me estamos gusta, educados de cierta manera y sí, no podemos evitarlo. me gusta mucho la forma en la que una persona con su entendimiento y con su experiencia puede expresar estos temas. A lo que me lleva a mi siguiente pregunta, que tiene que ver mucho con, tomando en cuenta, siempre tomando en cuenta la naturaleza humana, ¿no? El core, el ser humano, sin juzgar, sin nada. Monogamia. Eh, Naturalmente eso es bueno, o es, ¿cómo ves la monogamia tú desde tu punto de vista, desde tu experiencia? Pues evidentemente no somos seres monógamos por naturaleza, somos No, monógamos culturales, eso pues ya lo sabemos, ¿no? No, nuestras hormonas no funcionan igual al principio de una relación como después de muchos años, ¿no? Ya cuando las hormonas se acoplan a la hormona de la pareja, pues ya no existen muchas reacciones corporales, o sea, la excitación cambia, el interés cambia. Y entonces, después de 3 años, 2, 3 años de casado o incluso antes, pues uno anda volteando a ver a todo mundo, ¿no? Eso es algo natural. ¿Y, es, y, y cómo? o sea, ahí dijiste algo muy importante que no he escuchado, no había escuchado muy bien. Las hormonas se acoplan por lo que ya no producen reacciones. Sí, Y no las es, reacciones es lo que llamamos atracción, la pasión y la química, ¿no? sí, o sea, la pasión no dura toda la vida. Se puede renovar, pero nunca va a ser la misma. E incluso uno no se enamora igual de adolescente que de adulto y después de haber vivido. O sea, tu cuerpo va reaccionando diferente conforme crece. Somos seres muy hormonales, muy hormonales. Y entonces, pues eso pasa. Y entonces, en realidad, pues somos monógamos, te digo, culturales, pero sí podemos ser monógamos, o sea, porque somos seres muy inteligentes, tenemos una mente muy privilegiada, entonces podemos decidir tener una pareja toda la vida. Esa es una cuestión de decisión, la fidelidad es una cuestión de decidirlo, porque si uno se deja llevar como animal por todos lados, pues evidentemente o sea, nadie sería fiel, pero hay gente que es fiel y la fidelidad se decide, porque estás a un sí o a un no de distancia. Tú eres quien dice que sí, tú eres quien dice que no. Y sí hay gente que se deja llevar y de repente ni te enteras y sí pasa, pero lo puedes decidir. Entonces, por supuesto que se puede ser fiel toda la vida, definitivamente, pero no porque seamos así, sino porque somos seres inteligentes y podemos utilizar nuestro intelecto para tomar esas decisiones. A ver, esta mujer que tengo enfrente y que tiene conmigo 20 años, lleva conmigo 20 años. Evidentemente, no, o sea, ya me la sé al derecho y al revés. Entonces, si llega alguien nuevo, pues me va a llamar más la atención porque no la conozco, ¿no? No me lo sé ni al derecho ni al revés. Es como cuando uno está estrenando algo, ¿no? O cuando te cambias de casa, las personas, digo, no son cosas, pero pues evidentemente, pues también nos acostumbramos a las personas. Y si uno no hace un ejercicio diario y constante de reconocimiento y de gratitud hacia la persona que tenemos a nuestro lado, nuestro cerebro también la normaliza. Entonces, por supuesto que se puede ser fiel. Si uno lo decide y uno dice, no, gracias, a lo mejor no estoy felizmente casado, pero prefiero respetar y serle leal a mi pareja, pues no, gracias, por supuesto que se puede, pero no es nuestra naturaleza. No es nuestra naturaleza. Esto me trae, por ejemplo, unas reflexiones de todo lo que los filósofos enseñan y dicen que es importante para un hombre o para una mujer tener la habilidad o tener el poder de ser mayor,
o sea, dominar sus deseos de placeres, ¿no? Sus pasiones. O sea, puede ser tanto sexual como, por ejemplo, ira, miedo, o sea, todo lo que te desestabilice emocionalmente. Esto tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Ujú. Sí, somos seres muy inteligentes, o sea, podemos tomar esas decisiones, por supuesto. O sea, claro que tenemos impulsos y claro que de repente hacemos cosas que decimos, ¿y eso de dónde vino, no? Pero principalmente somos inteligentes. Y si nosotros nos construimos en la vida y si nosotros aprendemos, hay que aprender a conocerse y a reconocer los errores, digo, las reacciones y ese tipo de cosas para que tu relación con los demás pues sea una relación mejor. A veces uno no es buena persona porque sea angelical, uno es porque uno toma decisiones, ¿no? Y Sí, uno decide ser la mejor persona que puede, uno decide no decir la mentira, uno decide no darse la vuelta prohibida, uno decide no hablar mal de otra persona, o sea, son decisiones que uno va tomando en la vida. En la vida no puede uno dejar que otras personas o las circunstancias decidan por ti. Uno tiene que decidir su vida. No, sí, no la podemos dejar en manos de otras personas. No hay forma. Y quien la deja en manos de otras personas y de sus impulsos y de lo que se le da la gana es gente pues que no puede convivir a gusto, que no genera relaciones sanas y que al final de cuentas se siente muy fracasada y muy sola en la vida después, ¿no? Nadie quiere estar con sí. alguien que no es capaz de autorregularse. Exacto, ese es un buen consejo. Bueno, para ir ya terminando, eh, ¿podrías darnos así rápidamente un consejo para escritores independientes? Y también nos mencionas dónde podemos encontrar tus trabajos y tus libros o sea, toda la información de ti. Sí, pues el consejo sería que hay que hacer el mejor trabajo posible y eso se consigue pues leyendo mucho, investigando mucho y trabajando muchísimo, porque finalmente, pues si uno quiere dejar un legado o quiere hacer algo importante, pues tienes que adquirir ese compromiso. No puedes escribir bien si no lees mucho. Y de lo que escribes, descartas muchísimo. Cuando uno ve un libro de 20 poemas es porque escribiste 100 y te gustaron 20. Si tú no me acuerdo quién fue que decía que hay que escribir un cuento a la semana, porque al paso de un año nadie pudo haber escrito 52 cuentos malos, porque el año tiene 52 Ah, semanas, ¿no? Entonces sí, hay que escribir mucho, porque no todo lo que escribimos va a servir para compartir y para publicar. Entonces, si no lees, ¿cómo vas a desarrollar ese ojo crítico para saber si lo que escribiste es bueno o no es bueno? Te puede parecer bueno a ti y a tu mamá, pero quizás no lo es para los demás. Entonces, logras tú como creador tener cierta perspectiva si lees y si lees bien, o sea, si lees libros que están bien escritos, que están bien estructurados, que tienen, ahora sí que, pues, sí, 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 sí. o sea, que tienen una calidad que a ti te ayuda, ¿no? Por eso luego no se quieren mucho los libros de superación personal y eso, porque no están escritos con una intención literaria. Uno puede escribir con una intención de ayudar o de compartir tu vida o una cosa así, pero la intención literaria es importante. O sea, como te decía hace rato, o sea, importa mucho más cómo cuentas la historia y que incluso la historia que estás contando. Ah, Definir cómo vas a contar la historia es una parte muy importante para que tus historias estén bien escritas y sean interesantes y sean atractivas y sean buenas. Pero ¿cómo vas a saber eso si no lees, si no detectas eso en la obra de otras personas? Porque los seres humanos nos reconocemos en los ojos de otros. Entonces, si quieren escribir, yo creo que el mejor consejo es leer un montón y leer todo el tiempo, porque si no, de verdad, se nota y no funciona igual de bien y podemos engañar a los lectores con el primer libro, pero no lo vas a engañar con el segundo. Si a la gente no le gustó el primer libro que leyó de ti, difícilmente va a leer el segundo. Entonces, si tú te autopublicas algo al calor del momento porque tú crees que es bueno y nunca se lo diste a leer a alguien que sea buen lector y a la gente no le gusta, no te van a volver a comprar un libro nunca. Y así se acaban muchas carreras literarias, ¿no? Desde antes de empezar. Entonces, ese es otro consejo, ¿no? Hay que buen darle a consejo. leer
a personas que sabemos que son buenas lectoras y que claro que nos digan que sí, porque a veces te dicen que no, tus obras para tener una opinión. Hay que tenerse las opiniones con mucha, o sea, no hay que creerlo absolutamente todo, pero sí hay que escuchar para aprender. Y si es alguien que sabe, pues no te voy a decir que otro escritor y así, porque normalmente las personas como yo no tenemos tiempo de estar leyendo para dar opiniones sobre la obra de las otras personas. O sea, y aparte, a mí, por ejemplo, no me encanta que me manden sus historias eróticas y todo, porque si yo estoy escribiendo un proyecto en donde hay algo siquiera remotamente parecido, ya no puedo seguir con mi historia. Entonces lo dejé de hacer porque me llegó a pasar que yo tenía en proyecto un libro que ya estaba haciendo y de repente alguien me dio su libro. Entonces cuando yo publiqué mi libro apareció una foto que tenía una chava con un sombrero, entonces me dijo, es que me robaste mi idea del sombrero, y yo así, no te robé tu idea del sombrero, ¿no? O sea, yo tenía trabajando en este libro un buen rato, y pues cuando tú me enseñaste tu libro del sombrero, yo ya tenía la foto del sombrero, pero no lo había publicado, porque pues no lo publicas al vapor. Entonces, es muy complicado que como creador te den a leer sus obras, porque también, pues como uno escribe con sus marcos de referencia, ¿cómo sabes que no le estás robando la idea a alguien? Alguien que Sí, te lo dio a leer, o sea, es peligroso, tiene sus riesgos. Entonces, a lectores buenos, yo tengo 2 lectores buenos, 3 en realidad, pero 2 con quienes trabajo más estable, entonces ellos 2 siempre leen no son escritores de ficción, son buenos lectores. Y ellos siempre leen mis libros y me dicen, esto me gustó, esto como que no. Entonces, eso me ayuda muchísimo a saber si voy por buen camino o no. Pero finalmente, cuando eres independiente, la última palabra la tienes tú y después la va a tener el lector. Entonces hay que estar abierto a los comentarios de las demás personas también, ¿no? No pensar que uno tiene todas las respuestas siempre es importante. Y pues así me podría descoser con muchos, como lo que ya dije antes, ¿no? Hay que tener compromiso con el trabajo que uno está haciendo, mucho compromiso. Y ese compromiso implica no nada más trabajo, sino también pues investigación y aprender puntos de vista diferentes, incluso los opuestos. Si uno piensa una cosa, vamos a platicar con alguien que piensa totalmente lo contrario, porque ese aprendizaje de la diversidad como creador te ayuda muchísimo a crear todo tipo de personajes y personajes mucho más ricos y sobre todo mucho más humanos. A mí sí me gusta mucho el contacto con el mundo. Yo soy periodista de profesión, y fui periodista de profesión para ser escritora de ficción, porque yo quería, a mí me gusta escribir después de haber atestiguado algo, después de haberlo tenido enfrente. Y eso ok. se refleja mucho en lo que escribo, porque se siente como muy cercano. Mis personajes son muy mundanos y son muy humanos. Y pues pueden Eso, ser eso. así porque no nada más he leído de la naturaleza humana, sino que he estado ahí y eso es importante, ¿no? Entonces el compromiso y el trabajo es básico. Ok, Lo que me decías, ok. me pueden encontrar Bueno, mis redes, son todas Mónica Soto y Casa. ajá. Tengo monicasotoycasa.com en Twitter, en Instagram, en Facebook, estoy como @Mónica Soto y Casa en todas. En TikTok también, que ahí hago algunas cosas, pero casi nunca porque se me olvida que existe, pero, pero Dale. también ahí de repente está. Ok, entonces sí, en este episodio van a estar todos los links a tus redes sociales para que Gracias. nuestra audiencia te encuentre. Mira, te agradezco muchísimo por tu tiempo. La verdad me encantó nuestra plática. Tienes muchísima sabiduría. Eh, y pues otra vez felicidades por tu trabajo, por tu éxito. Y Gracias. muchas gracias por tu tiempo. Te agradezco bastante. ¿Sale? Gracias a ti. Te mando un abrazo.